Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino. Esta semana estamos conversando acerca del perdón. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Pablo nos aclara la agenda divina. Dios estableció un tiempo para la llegada de Cristo a la tierra. Esa fecha fue establecida con antelación y fue cumplida para venir a entregar la maravillosa noticia de la liberación del pecado y la adopción de hijos. 2. El no entendimiento de la condición de ser hijos del Señor nos lleva a establecer una relación distante con Dios, alejado de nuestra vida, y lo que es peor, situamos al Señor en templos, pese a que sabemos que somos templo del Dios vivo. 3. En Gálatas capítulo 4, Pablo deja muy clara la condición de hijos que tenemos en Cristo. Al ser hijos, tenemos derecho a la herencia en Cristo. Sin embargo, la identidad de hijo no se logra solo. Se hace en familia. Y al ser familia, en lo cotidiano fue el principal factor de éxito de la iglesia de los primeros 3 siglos. Ellos, al entender ser parte de una familia divina, lograron evangelizar y esparcir la semilla en todo el imperio. 4. Cristo habló de la esclavitud del pecado en Juan capítulo 8. Cuanto más pecamos, más esclavos del pecado somos. Es por eso que la libertad de la esclavitud que nos habla la carta de Gálatas está enteramente explicada en Romanos capítulo 6. Y 5 y último, la esclavitud del pecado invalida la condición de hijo en el Hijo del Señor. Y en esto, no importa si eres o no bautizado, el hermano o hermana preso del pecado y que consiente en vivir así, puede perder a la larga su condición de hijo, pues el Dios de la vida no convive con el pecado y la muerte. Como ya hemos estado observando, el perdón contiene un efecto de liberación del pecado. Entonces, lo que debemos entender que para que el perdón del Señor sea efectivo en tu vida, primero debes salir de la esclavitud del pecado. Y tú me dirás, hermano Rodo, si el Señor nos perdonó a todos. Claro que nos perdonó. Esto está firmado en el pacto del Señor, firmado con su sangre. Y ese perdón es efectivo cuando Él murió en la cruz y la clara promesa de su resurrección para nuestras vidas. Pero el perdón no es efectivo en ti a menos que hoy mueras al pecado. Mueras al hombre o mujer que eras antes en este mundo. Usted me dirá, pero si yo morí cuando me bauticé. Hermano, hermana, el bautismo es una declaración pública de tu renuncia al mundo y al pecado. Pero el Evangelio no es de solo declaraciones. El Evangelio se basa en testimonio. Y si tú aún te juntas con tus amigotes de tu vida pasada y haces lo mismo que hacías antes de conocer a Cristo, si aún tienes las mismas malas costumbres en tu sexualidad, si aún sigues tu mala crianza siguiendo los ejemplos de tus progenitores y no empiezas a mirar a tu Padre Celestial, entonces el bautismo fue solo una declaración de intenciones y no una decisión de un cambio de vida. El pobre adoctrinamiento acerca del bautismo en las congregaciones es lo que lleva a que las congregaciones estén plagadas de falsos hijos, de hermanastros en Cristo y no de verdaderos convertidos. El bautismo es una ceremonia de muerte y sepultura de quien ha entendido la grandeza de la salvación en Cristo Jesús. Leamos lo que nos dice nuestro hermano Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2. Y dice, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo,
y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí el apóstol está claramente diciendo que no nos dejemos engañar por pensamientos de hombres, por sus tradiciones que son elementos básicos del mundo y que no le pertenecen al Señor. Cristo es la cabeza, o el que está por sobre todo, incluso por sobre el cura, por sobre el párroco, por sobre el pastor, o quien quiera que usted esté poniendo por cabeza de su vida. Sigamos leyendo. Versículo 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros del cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15 en la versión Reina Valera. Vamos por parte, desmenuzando este hermoso fragmento de la carta de Pablo. Primero, en Cristo somos circuncidados. ¿Qué significa esto? Significa que por la fe en Cristo fue extirpado lo pecaminoso de nosotros. La circuncisión es un rito que consiste en sacar el prepucio o tejido de carne que rodea el pene y que cubre el glande. Este procedimiento quirúrgico es realizado en el hombre como muestra visible de la adopción del pacto con Dios. Así fue la adopción del pacto que hizo Abraham, quien para firmar el pacto con el Señor se circuncidó, y a posterior es la adopción del pacto de la ley con Moisés. Como el significado es compromiso con Dios de respetar el pacto, cosa que igual transgredieron aunque estaban circuncidados, el judío hacía esto como símbolo visible de su entrega a Dios. Fue este el principal problema doctrinal contra Pablo, pues Pablo no enseñaba la circuncisión porque no era necesaria en Cristo. Los apóstoles de Jerusalén sí la enseñaban, porque ellos eran judíos y seguían las tradiciones religiosas. Y por lo demás, los apóstoles de Jerusalén no entendían la legalidad del nuevo pacto en Cristo. Por eso Pablo dice: nadie os engañe con filosofías humanas y con tradiciones que son parte de los rudimentos del mundo. En Cristo no corren las tradiciones. ¿Me escuchó, hermano? En Cristo no corren las tradiciones y menos de pactos antiguos. Segundo, sepultados con él en el bautismo, con el cual fuiste también resucitados con él. Esto es decidor, hermanos. El bautismo es el único rito público para evidenciar mi compromiso en Cristo. Es la muestra visible de cómo abrazamos la fe, de cómo nos entregamos a vivir una vida plena en el Señor. Por ello que el bautismo es la ceremonia que evidencia tu decisión de morir a este mundo y resucitar a la vida en el reino de Jesucristo. ¿Lo vas entendiendo? De allí que el bautismo no es un solo salpicar de agua a un bebé que no tiene conciencia de nada. El bautismo involucra la adquisición del conocimiento de qué estoy abrazando, a qué pacto me estoy acogiendo y cuáles son las leyes del pacto que ahora me rigen. Y por sobre todo esto, el bautismo es la ceremonia de nacimiento de un hijo de Dios en Jesucristo. Y tercero, Pablo dice una impresionante declaración: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, esta era nuestra condición sin el Señor, muertos, viviendo en el pecado y consumidos por él, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados. Por eso que el que abraza a Cristo está en vida. Si usted tiene semblante de muerte, lo está consumiendo el pecado, mi hermano. En estos días he visto a muchos predicadores anunciar varios mensajes y he visto con tristeza los rostros de muchos de ellos. Aunque son ministros elocuentes y de gran trayectoria, sus rostros no evidencian vida, se ven muertos. Hablan hermosos mensajes con oratoria, pero con ninguna vida de Cristo en ellos. Sus caras reflejan la muerte del pecado que aún vive en sus vidas. Continúa el apóstol en el versículo 14 diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Wow, hermanos! Había una sentencia para tu vida. Había un acta redactada en tu contra. Un acta firmada por el pecado que decía que no eras apto y no eras merecedor. Y miren lo que continúa diciendo el apóstol. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué maravilla, hermanos! Cristo le quitó a los principados y potestades la autoridad que había sobre tu vida. Estos principados y potestades que son los que habitan en los aires y que son la representación del poder del enemigo, el Señor los sacó de en medio y clavó en la cruz, venciéndolos para que no tengan más poder sobre ti y sobre mí. Cristo hizo eso. Él pagó el precio para que tú fueses salvo y compró con su sangre tu libertad. Por eso que estos 3 puntos que el bautismo no puede ser a un infante. Esta tradición es ignorante, hermanos, porque no entiende lo que dice la Escritura, que ni siquiera los feligreses logran tampoco comprender. Es un rito inútil y en nada se asemeja al plan glorioso del Señor para nuestras vidas. Amigo, amiga, necesitas dar el paso del verdadero bautismo en tu vida, a ese que sella tus derechos de hijo en Cristo, a ese que quita de tu vida el poder que hoy te tiene el enemigo agarrado, amarrado, para llevarte siempre al pecado y jugar contigo y hacerte tan infeliz como eres hoy. Este precio pagado en la cruz fue el costo de nuestro Señor para que fueses perdonado. Por esto que cuando soy sepultado juntamente con Él en el agua, debo morir al viejo hombre. Hermanos, cuando yo entendí la dimensión de esto, de verdad que quería bautizarme nuevamente. Pero el objetivo no es hacer el rito de nuevo, no es necesario. Pero sí es importante entender que el sacrificio de Cristo en la cruz fue para que de una manera legal el acta de pecado que estaba sentenciando mi vida fuese clavada en la cruz. Mis errores, mis pecados, mis faltas, mis transgresiones y todas las veces que fui desleal a Cristo, todas las veces que lo negué con mis actos, todas las veces que con mis obras merecía la muerte. Todo aquello el Señor por amor lo pagó y firmó mi libertad. Y hoy puedo vivir una vida sin esclavitud del pecado. ¿Lo vas entendiendo? Pero si te das cuenta, para acceder al bautismo, debemos hacer un cambio relevante primero, un cambio de mentalidad. Nuestro hermano Pedro se levantó junto a los 11 en el aposento alto, en esa gloriosa mañana del día del inicio de la fiesta de la cosecha. Pedro se levantó a explicar bajo la inspiración del Espíritu Santo cómo el Señor acababa de declarar a todo Jerusalén el cumplimiento de la promesa de Joel y la declaración pública del inicio del nuevo pacto. Y en el sermón que Pedro da, los judíos se sintieron compungidos, se sintieron culpables de la muerte de Cristo. Leamos lo que dice Hechos capítulo 2. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41, en la versión Reina Valera. Pero le dice: arrepentíos, metanoia, cambien de mentalidad. No les dice: siéntanse más culpables de lo que están ahora. Pedro no los deja condenados. Les está diciendo que ahora que han entendido, vengan al Señor. Cambien de mentalidad, bautícense en el nombre de Jesucristo y podrán recibir el regalo del Espíritu Santo en su vida, tal cual como nosotros lo acabamos de recibir. El mensaje evangelístico de Pedro no tenía un carácter condenatorio de los judíos, pero sí les hizo ver su pecado. El apóstol los hizo responsables a todos los que estaban allí en esa mañana de la muerte de Cristo. Sin embargo, ofreció por inspiración divina la manera de expiar esa culpa, de sacarla. Por supuesto que quienes habían declarado muerta a Jesús tenían redactada el acta de muerte a sus vidas, y aunque Cristo pagó por eso, el perdón no fue efectivo en ellos hasta que se arrepintieran y cambiaran de mentalidad, y por supuesto, hicieran el bautismo muriendo al pecado y resucitando a la nueva vida en el Señor. El bautismo es la consecuencia de nuestra decisión de morir al ser humano que éramos. Mientras no mueras a ese yo interior que tienes, no mueras a creerte un santurrón de una religión particular, mientras no mueras a creerte un súper hacedor o hacedora de parabienes a las personas, mientras no mueras a tu falso liderazgo humano otorgado por hombres tan pecadores como tú, jamás podrás disfrutar del perdón que te ofrece el nuevo pacto y en la nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo es el acto público de muerte al pecado. Es la consecuencia de una decisión libre y por amor a Dios, no para pertenecer a una religión, sino para pertenecerle a Dios y renacer a una vida que no va a estar exenta de dificultades, pero que estoy seguro que en cada paso que des vas a comenzar a ver la gloria del Señor y a disfrutar de la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. ¿Te das cuenta que no importa los años que lleves sirviendo en una iglesia determinada, si no entiendes el perdón, la redención y el sacrificio de Cristo, el acta del pecado sigue vigente en tu vida? ¿Te das cuenta que si no renuncias al pecado hoy, seguirá el enemigo con poder sobre tu existencia? ¿Quieres seguir siendo un esclavo del pecado o de verdad quieres renacer a la nueva vida en Cristo? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque estamos entendiendo cómo el bautismo no es un simple chapuzón de agua, sino que es una declaración pública de mi renuncia al pecado y mi muerte al hombre o mujer que éramos antes. Señor, te doy gracias porque hoy día estamos entendiendo que esta renuncia es vital para que el perdón sea efectivo en nuestras vidas. Y si no entendemos el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, seguiremos siendo esclavos, pues el acta, aunque ya está crucificada en la cruz, sigue vigente en las manos del enemigo, pues yo no estoy entendiendo, o mi hermano no está entendiendo, que es libre porque aceptó en su vida a Jesucristo. Padre, ayúdanos a liberarnos en esta hora, a que la libertad sea una realidad en este minuto. Para aquel que está preso del pecado en este minuto,
en su casa, en su hogar, en el trabajo, donde quiera que esté escuchando estas ondas, sea libre en Cristo Jesús. Libértalos, Señor, para que alabe y bendiga tu nombre, para que sea un hombre nuevo en el reino y no un esclavo de su vida anterior. Padre, cambia el pensamiento, sobre todo a aquellos creyentes que creyendo que con el tiempo que llevan en el Evangelio son libres del pecado. Te pido, Señor, que tú muevas sus corazones al arrepentimiento, al cambio de mentalidad, para que entiendan estas verdades del Evangelio y el perdón sea una realidad en sus vidas, Señor. Te lo pido con todo el corazón para que eso sea una realidad en ellos. Padre, ayúdalos a entender y que este mensaje corra, que tus hijos lo proclamen a muchos hermanos para que sean libres. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca del perdón y a caminar por el reino. Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.